habla a tu vida por medio de la palabra de Dios. Aquí si oímos la voz de Cristo, le empezamos a conocer, porque la palabra es viva y eficaz. Y ella nos habla y nos va permitiendo ir conociendo cómo es Jesús, quién es Jesús, cómo nos ama Jesús, que es nuestra luz, que Él es nuestro estandarte, que Él es nuestra propia seguridad espiritual y personal. Él, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que valorar lo que nos dice la palabra. Aquí nos dice muy claramente, ¿verdad? Gloria a Dios en el capítulo 13 del mismo Mateo, versos 16, 17. Y no solamente es leer y oír, dice, sino en obedecerle de corazón. Lo dice en el capítulo 13, versos 16, 17. Obedecerle de corazón. Estamos dispuestos a oír su voz, a conocerle por medio de la palabra y obedecerle. Aquí Dios nos habla muy claramente. Por eso en este verso 24 nos dice, el que oye. Yo creo que de continuo oímos la voz del Señor, pero ¿cuántos no queremos obedecerle de corazón? No queremos negarnos a nosotros mismos. No deseamos construir una casa que esté bien cimentada sobre la roca, que es Jesucristo el Señor. Aquí Dios nos habla por medio de la palabra, ¿verdad? Y bueno, gloria al Señor, porque nuestros ojos, nuestros oídos son bienaventurados si nosotros vemos la palabra. Y somos bienaventurados si obedecemos a Dios. Somos bienaventurados porque nos gozamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y somos bienaventurados porque la presencia de Cristo a través de su Espíritu Santo en nuestra vida es el que pone gozo y paz y seguridad en nuestros corazones. No es suficiente entender y leer, no es suficiente recordar la palabra, no es suficiente hablarla, etcétera. No, actuar de corazón. Como dice aquí la Escritura, el que oye, oímos la voz del Señor, hay que actuar, hay que hacer su voluntad, no la nuestra, vivir la palabra conforme a su voluntad, porque si no practicamos lo que nos enseña la Sagrada Escritura, o sea, la enseñanza de Cristo, todo es en vano. Tenemos la letra, pero no la vivencia de la cercanía de Jesús, porque no estamos obedeciendo su palabra. El que oye, dice la palabra, es bienaventurado. Y eso nos dice aquí en Lucas 11:28. Solo los que oyen y hacen la voluntad del Señor son dichosos y bienaventurados. Lucas 11:28. Si oímos y actuamos, obedecemos, somos dichosos y bienaventurados. Bienaventurados, ¿por qué? Porque somos felices en la presencia de Dios. Estamos actuando conforme a su voluntad. Aquí nos habla muy claramente la palabra que nos compara a un hombre prudente en este verso 24. ¿Qué es prudente? Es quien tiene sentido común, valora la palabra y tiene entendimiento para vivir y obedecerle, previniendo el mal. Que por medio de la palabra el Señor nos instruye para no actuar mal y en contra de su santidad. La palabra, ¿verdad? A través de la palabra escuchamos la voz de Jesús. Y aquí nos dice muy claramente, oír, que en realidad estemos en todo tiempo buscando, deseando, anhelando escuchar la voz de Jesús por medio de la palabra. Él nos habla día tras día. Es cierto, a veces hay muchas preocupaciones, pero si nosotros nos proponemos el mejor fin, si nosotros buscamos en Jesús, que Él busca mayor bendición para nosotros y hacemos buen uso con la vivencia de la palabra en nuestro corazón y en nuestras actividades normales, el Señor nos bendice. Porque la palabra es viva, te repito, y la palabra tiene que penetrar en nuestro corazón, pero la palabra no es para conocerla y oírla nada más, no, es para vivirla, como dice la palabra de Dios, y para cumplirla. Vivir la palabra de Dios es obedecer a Dios, y le obedecemos porque la amamos, no por compromiso, no por obligación, no porque digas un día de mañana, como mucha gente dice, Dios me va a castigar. No, Dios nos castiga. Dios no castiga. Dios es amor, pero Él también desea que le amemos. Y al amarle amamos a Jesús y vamos a obedecer a Jesús. La verdadera sabiduría consiste en obedecer a Jesús. El que oye, obedece a Jesús y va a completar la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en cada edificio, en cada construcción,
que somos nosotros como templos vivos. Por eso es importante oír dónde vamos a edificar, dónde vamos a poner nuestros cimientos, en la roca, en Jesucristo el Señor. No vamos a edificar supremamente sobre la arena, como dice aquí la palabra, no, en la roca. Aquí el Señor nos habla muy claramente cuál es la base, el fundamento, el Evangelio. El Evangelio de poder, el Evangelio de salvación, el Evangelio de victoria. Que si nosotros lo oímos, lo escuchamos y obedecemos, ahí estamos fincando nuestro edificio. Y algo importante aquí nos dice el Señor, ¿verdad? Edificó su casa sobre la roca. Debemos de ajustar nuestra vida a la palabra de Dios, porque muchas veces habrá personas que hacemos lo contrario o hacen lo contrario, quieren hacer el Evangelio a su manera de vivir, no vivir conforme al Evangelio. Tenemos que dejar nuestro temperamento, nuestra vida, nuestro yo a la palabra, en la palabra, para obedecer a Cristo. Y que nuestro espíritu en esa libertad ame, obedezca al Señor y reflejemos, afloremos con nuestras palabras y actitudes que estamos edificando sobre la roca, que es Jesucristo el Señor, por medio de su Evangelio. Aquí Dios nos habla. Nuestro espíritu puede lograr bendiciones, quiere lograr bendiciones si tú lo deseas, obedeciendo a la palabra. Y repito, como dije antes, somos bienaventurados, somos dichosos, porque nuestro fundamento está sobre la roca, una roca firme. Dice aquí en el verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El poder de la salvación del que cree en Cristo y lo toma como su roca, el que conoce a Dios, el que le obedece, recibe ese amor de Cristo, recibe ese sentir de vivir la palabra, de edificar sobre la roca, como aquí dice, y aunque vengan ríos y fuertes vientos y esa casa sea golpeada, no se caerá, porque la sostiene un cimiento sólido. La roca, Jesucristo mismo, sostiene nuestra vida espiritual. Aquí nos habla muy claramente, ¿verdad? Y aquí dice en Isaías 58:2, que nos dice la palabra del Señor, gloria a Dios. ¿Cuántos oyen la palabra de Dios, pero no la ponen por obra? Es importante no solamente oír la palabra, ponerla por obra, que la gente se dé cuenta que realmente estamos viviendo en obediencia a Dios, valorando que estamos cimentando nuestra vida espiritual en la roca, en la palabra, por medio de la palabra sobre Jesucristo el Señor. Él es el cimiento, el fundamento de la iglesia, Jesucristo. Y si nosotros, como dice aquí Isaías, oímos la palabra, pero no la ponemos por obra, entonces no estamos amando a Dios. Es importante valorar lo que el Espíritu de Dios pone en nuestro corazón. Oír para ser dichosos y bienaventurados. Pero dice Isaías que hay muchos que no la ponen por obra. ¿Qué importancia tiene actuar, vivir con la palabra? Eso es ponerlo por obra. Que todo el mundo conozca que somos seguidores de Jesús por medio de experiencias personales, viviendo la palabra, porque los que oyen la palabra de Cristo y no la ponen por obra, es como si no lo conocieran, es como si no lo tuvieran en su corazón, es como si sembraran una semilla, pero en tierra que no es fértil, que no dará fruto jamás, ni brotará esa semilla, porque no tiene vida. Que no seamos de esos, sino que sembremos una semilla de poder, de gloria por medio de Jesucristo en tierra fértil, una semilla que dé fruto, que floree para embellecer el ambiente, para embellecer el corazón, los ojos de los que la vean. Es importante nosotros que pongamos por obra la palabra de Dios. Aquí nos habla la Escritura de dos grupos, ¿verdad? Y está representando a dos edificadores. Y aquí nos dice muy claramente uno prudente y uno imprudente. Dice, cualquiera que me oye estas palabras en el verso 26 y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor? Bueno, pues el hombre prudente edificó sobre la roca y su casa resistió los embates que son las luchas, las pruebas, los problemas,
las circunstancias difíciles, en esta pandemia que estamos, si nuestra fe está bien cimentada en Cristo, ¿de qué temeremos? ¿De qué padeceremos? ¿Qué nos hará falta? Nada, nada si tenemos esta fe firme en Cristo. Pero tenemos que estar seguros con esa convicción plena del corazón que Él está en nosotros, que Él es nuestro fundamento, que estamos poniendo nuestros pies sobre la roca firme para no caer, viviendo su palabra, obedeciendo su palabra, amándole a Él, al que nos dio salvación, perdón de pecado y promesa de vida eterna. Con el arrepentimiento que brotó de nuestro corazón, hemos recibido esa promesa. Pero como dice la palabra, que no oigamos nada más, sino actuemos, que la vivamos, que la disfrutemos, para que los demás vean que hay un cambio en nuestra vida espiritual, física, material. Y poniendo nuestros ojos en Cristo, ¿de qué temeremos? Te repito, nada ni nadie nos apartará del amor de Cristo si nuestra fe y nuestro fundamento es Él por medio de la palabra. Aquí nos habla del insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Te imaginas? Yo decía hace unos momentos, si tú construías tu casa y la pones con ese cimiento superfluo que había antes en las construcciones, viene un fuerte sismo y se cae. Eso es construir sobre la arena. Una casa endeble, frágil. Aquí nos habla muy claramente la Escritura. Fuertes vientos, ríos vinieron sobre ella y cayó y fue grande la ruina. Todo lo perdió, todo lo que invirtió lo perdió. Si tú estás invirtiendo escasamente en la construcción y no estás poniendo tu vida sobre la roca, tu casa se puede caer. Debemos no de ser, escatimar, mejor dicho, nada, no escatimar porque dices, voy a dejar, tengo que hacer. No, el Señor no te obliga. Si tú le amas, nada te cuesta obedecerle. Si tú le amas, es fácil ser y sentirse bienaventurado y gozarte por la vivencia de la palabra, con la vivencia en tu corazón de la misma palabra. Que no escatimemos nada para que nuestra casa no se venga a la ruina, no sea desmoronada a través, como aquí dice, y está muy bien simbolizado, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Cuáles son los ríos? ¿Cuáles son los vientos? Las enfermedades, la escasez de lo económico en estos días, los problemas, las desilusiones, las tentaciones que el enemigo pone en el corazón del ser humano, la falta de amor. Esos son los ríos, esos son los fuertes vientos que pueden azotar tu casa. Y si tu casa no está firme, con un buen fundamento, con un buen cimiento que es Jesucristo el Señor, tu casa se puede caer. Pero Dios nos da la oportunidad por medio de las parábolas que el Señor Jesucristo expresa en esta misma Escritura. Él nos da la visión de cómo podemos nosotros cimentar nuestra casa. Aunque nos cueste trabajo, aunque nuestras manos se agrieten, que nuestro corazón sea herido, que hagamos un fundamento sólido, una profundidad tal que el cimiento no se pueda mover. Y ese cimiento, te repito, es Jesucristo el Señor. Y nuestra casa no se va a caer jamás. ¿Qué impide que vengamos a Cristo? ¿Qué es lo que impide que muchos que oyendo, conociendo la palabra, se dejan azotar por estos ríos y fuertes vientos y no toman la veracidad del poder de la palabra de Dios? ¿Qué impide que tú creas en Cristo, que tú le entregues tu corazón? ¿Qué impide que tú en verdad, como oías hace unos momentos, vengas al estrado de sus pies ante su altar de gloria para adorarlo, para alabarlo? ¿Qué impide? Si tú quieres, nada te impide. Y empezarás a cavar hondamente para poner ese cimiento en tu corazón. A cavar para sacar resentimientos, iras, contiendas, para que en lo profundo de tu corazón haya limpieza y entre el fundamento de la palabra y entre la roca que es Jesucristo mismo. Que Él nos dirija, que Él nos ayude. No nos dejemos llevar por las circunstancias difíciles. Nada nos impide venir a Cristo. Nada nos impide tener una edificación sólida, un edificio sólido que nada ni nadie puede destruir porque le pertenece a Jesús, porque el fundamento es Él, la roca firme en la cual pusimos nuestros cimientos. Aquí es muy clara la palabra.
Vino la lluvia y su casa cayó. Y te repito, son las luchas, los problemas, ¿verdad? El objetivo de esta palabra es muy importante para todos los que queremos valorar la Escritura. Aquí nos habla el Señor de una enseñanza muy valiosa. ¿Cómo quieres tú tener tus cimientos? Aquí el Señor nos deja el libre albedrío, el único medio para asegurar tu construcción y por promesa de nuestro Señor Jesucristo la vida eterna es poner nuestra construcción, nuestro fundamento en la roca. Que Él sea nuestra base, la roca firme, porque la iglesia está fundamentada sobre esa roca. La iglesia de Cristo que le ama, que le sirve, que le obedece, que lo busca, que lo anhela, está fundamentada sobre esta base, la palabra de Dios. Y Jesucristo es su roca donde está cimentada la iglesia para que prospere, para que en realidad se acreciente cada vez más el gozo del Señor en los corazones que a Él vienen a buscarle, a desear estar en su presencia, a recibir salvación. A todos nos ha llamado, a todos nos da la misma invitación. Todos somos convidados a ser salvos y a empezar a edificar sobre la roca. Pero depende de cada uno de ustedes cómo deseen edificar. Al que conoce y no se atreve, no tiene el valor, la decisión de acercarse a Cristo, ponerlo como su simiente, como la roca de su corazón y con la palabra edificar su casa espiritual. ¿Cómo llegaremos a la presencia de Dios? ¿Cómo podremos estar al estrado de sus pies? Porque en las primeras circunstancias difíciles nuestra casa se caerá si no tenemos este fundamento de gloria, de poder, de victoria, que es Jesucristo. Yo creo que en todas las áreas espirituales y naturales, materiales de nuestra vida, debemos de tener valor y decisión para enfrentarnos a los problemas. Aquí el Señor Jesucristo, por medio de esta palabra, nos asegura la vida eterna, es decir, oír y poner por obra la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y que la presencia del Espíritu Santo nos ayude, porque Él de hecho nos ayuda, no nos ayuda, nos ayuda. Si estamos decididos a tener este fundamento en nuestro corazón, la palabra de Dios, y empezar una construcción firme, sólida, no importando, aquí no vas a pagar nada, no va a ser con dinero, es con tu amor, con tu obediencia, con tu fidelidad, con tu integridad espiritual, con la que empiezas a edificar esta casa que Jesucristo quiere tener de ti. Que tengamos ese fundamento, la roca firme. Que cada uno de nosotros edifiquemos con amor nuestra casa. La palabra, te repito, la palabra. Y la palabra es poder, la palabra es victoria. ¿Cuántos estarán enfermos? ¿Cuántos tendrán necesidades? Pero nuestra fe debe de estar en el que provee, en el que sana, que es Jesucristo el Señor. Y ahí es donde estamos poniendo tabique tras tabique para que se vaya levantando nuestra construcción por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Qué leímos anteriormente en Isaías? El que oye la palabra de Dios pero no la pone por obra. ¿Podemos ser bienaventurados? ¿Podemos ser dichosos? Aunque tengamos todo lo necesario, aunque no tengamos enfermedades, aunque no tengamos carestías, no seremos dichosos espiritualmente. Materialmente, ficticiamente, quizás lo sea el ser humano, pero dentro del corazón hay un vacío que no lo llena más que la presencia de Jesús. Es importante valorar lo que aquí el Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo? El objetivo del Señor Jesucristo por medio de esta parábola es que conozcamos las normas que el Señor nos ha mostrado por medio de su palabra. Te repito, esta palabra es poder, es victoria. Es necesario que nos decidamos, que tengamos ese valor de empezar a edificar nuestra casa sobre la roca. Porque es importante. A veces decimos mañana, o un mes o 2 meses, pero se prolongará el tiempo y si no entregas tu corazón a Cristo y si Él demanda nuestra alma, ¿cómo nos presentaremos delante de Él? ¿Qué edificio Él va a tomar si no está construido sobre la roca? Si vinieron las luchas y los problemas y tú pospusiste empezar a edificar tu casa sobre la roca y ésta se cayó. Si no tenemos ese fundamento en nuestro corazón,
si no tenemos el fundamento puesto en la roca que es Jesucristo, ¿cómo podremos entrar al reino eterno? Él nos da la oportunidad, Él nos da la bendición de valorar lo que dice aquí esta parábola. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¡Qué tristeza! Tanto esfuerzo, tanto que el Señor, ¿verdad?, nos ha mostrado, nos ha enseñado, nos ha dado, nos ha liberado, nos ha restaurado, nos ha traído de las tinieblas a la luz. Y si no valoramos todo esto, nuestra casa no está edificada sobre la roca. Es importante que nosotros valoremos la Escritura. Nos dice aquí en el verso 28, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira qué hermoso es el Señor Jesús. La gente se admiraba de su enseñanza, de su doctrina. Nosotros no solamente tenemos que admirar, sino gozarnos, porque es un regalo, una dádiva del cielo que descendió a nosotros mismos, que es la salvación y la vida eterna. Yo sé que Dios es fiel, que Dios vive, que Dios es poder, y todos lo podemos experimentar. Todos podemos valorar lo que dice aquí la Escritura, que en verdad no solamente admiremos, oigamos, sino que vivamos con esa certeza de que Cristo está en nosotros, que vivamos la palabra de Dios, que vivamos la Escritura, que en obediencia y amor, integridad de corazón y de espíritu, valoremos lo que Dios nos está dando por medio de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos habla día tras día, vez tras vez que tú lees la Escritura, Dios está hablando a tu corazón. Seas cristiano o no cristiano, escuches o no escuches, pero tú conoces la palabra de Dios. Oí la voz de Dios, escucha la voz de Cristo en tu corazón, valora lo que nos dice a través de esta parábola del Señor Jesucristo. ¿Cómo quieres construir tu casa? ¿O cómo la estás construyendo? Ve ahora en la actualidad, los edificios más modernos ya tienen años desde el último terremoto que tuvimos, ¿verdad? Ya están más adentrados en poner pilotos hidráulicos para que cuando vengan los sismos, ¿verdad?, el mismo edificio vaya al movimiento del sismo y no se caigan. Esa es una tecnología muy avanzada, pero eso es en lo material. Y quizás no se caiga ese edificio, pero el de nosotros es espiritual. Tenemos esos pilotos hidráulicos, el poder del Espíritu Santo, su presencia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la misericordia de Dios derramada a nuestras vidas. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es bendición, y por medio de la palabra Él nos permite conocer las parábolas del Señor Jesucristo, para que nosotros en verdad valoremos, que experimentemos la gracia redentora de Cristo por medio de la vivencia de la palabra, y más aún, que en verdad nos sintamos bienaventurados y dichosos de que empezamos a construir nuestra casa espiritual sobre la roca. Y recuerda, la roca, ¿quién es? Jesucristo. El Señor nos habla de muchas maneras. Dios nos habla por medio de la Escritura. Cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío, la decisión y el valor de edificar nuestra casa sobre la roca. Eso es tu decisión. El Señor no nos obliga a que tú hagas tu casa sobre la roca. No, eso es tu decisión. Ese es algo que tú vas a escoger. ¿Dónde o cómo vas a edificar? Hay una vivencia con Cristo. Podemos todos tener esta vivencia de paz, de amor, de bendición, de sanidad espiritual, de gozo, de alegría, de júbilo, porque nuestra casa está cimentándose sobre la roca que es Jesucristo el Señor. Y aquí nos habla muy claramente, ¿verdad? Ellos admiraban la enseñanza de Cristo. Una cosa sí es segura: Cristo es nuestro cimiento, es nuestra esperanza, es nuestra promesa para la vida futura. Cristo es el camino, como dice en Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Nadie entrará al Padre si no es por Cristo. Y el Señor Jesucristo ahora nos da la bendición de que a través de su palabra nosotros escojamos cuál de estas dos personas queremos ser: el sensato o el insensato. El sensato que fundó
que construyó sobre la roca, que es Jesucristo mismo por medio de la palabra, el conocimiento de ella, o el insensato que conociéndola, oyéndola, no obedeció e hizo algo superfluo. Cuando hacemos de nuestra vida espiritual algo superfluo, sin dedicación, sin amor, sin obediencia a Cristo, es fácil ceder a las tentaciones, a las cosas del mundo. Es fácil salirnos del camino. Pero si tú edificas tu casa sobre la roca, sobre esa roca de poder, de gloria, de victoria, que es Jesucristo mismo, tu casa no se caerá. Ellos admiraban la enseñanza de la palabra, pero nosotros hay que no solamente admirarla, sino valorarla, afianzarnos a ella. Recuerda, el Señor nos llama, de muchas maneras nos llama. Él toca a tu puerta, tú que no has conocido a Cristo o no conoces o no has entregado tu corazón a Cristo. Él toca y quiere entrar a tu corazón. Quiere darte la bendición de la salvación para que si tú deseas empieces a hacer tu construcción sobre Él, sobre la palabra, sobre la roca firme que es nuestra esperanza para la vida eterna, Jesucristo el Señor. ¿Por qué preocuparnos de la vida eterna? Que nuestro afán no esté aquí en la tierra, que nuestros afanes no sean de este mundo, que nuestro afán sea llegar a la presencia de Dios, que nuestro anhelo espiritual sea estar un día delante de Él. No son los tiempos los que tú vas a dominar, el tiempo pasa, el tiempo llega a nuestras vidas y llega un momento que tengamos que partir. Pero ¿cómo se presentará nuestra casa? ¿Destruida, derruida o una casa firme que se fundó sobre la roca? El evangelio de poder, el evangelio de victoria, el evangelio de salvación, la palabra de Dios. Esta palabra que es y será por los siglos de los siglos. Todo desaparecerá quizás, pero la palabra de Dios permanecerá porque es poder, es poder. Y ese poder de la palabra puede estar en tu corazón si tú te decides a afincar tu casa, a edificarla sobre la roca. Deja que los cimientos sean profundos, aunque trabajes más, aunque luches más. Que esté profundo donde pongas tu cimiento, que es tu corazón. La palabra de Dios es nuestro ayo. La palabra de Dios es la que nos motiva a actuar y a gozarnos delante de la presencia de Dios. ¿Crees esto? Es posible si tú lo crees. Tómate del Señor Jesucristo. En Lucas 19:10 dice, Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdida, pero Él me rescató, gloria a su nombre. Y por medio de la palabra he disfrutado su presencia. Y yo creo que muchos de los que la conocemos, de los que estamos delante, deseando estar en el estrado de sus pies, que conocemos la palabra, hemos deseado, anhelado poner nuestro cimiento sobre la roca. Y ese es nuestro trabajo actual, nuestro fundamento, la palabra de Dios. Y tú, si no lo has hecho, estás a tiempo, antes de que vengan días malos y no tengamos contentamiento con nada. Ahora es el tiempo de Jesús, ahora es el tiempo de fundamentar nuestra casa en el poder y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero Santo que murió por ti y por mí, que dio su vida en sacrificio vivo, pagando el precio de nuestros pecados. Él es nuestro fundamento y recuérdalo, es nuestra esperanza para la vida futura. Valora lo que el Señor nos ha dicho en esta mañana a través de esta parábola y como decían aquí, ¿verdad? La gente se admiraba de su enseñanza. Hay que enamorarnos de esta enseñanza, hay que amarla para vivirla y ser más que bienaventurados, gozosos, dichosos en la presencia de Dios. Reflexionemos cómo están nuestros cimientos, valoremos qué profundidad hemos puesto, si hemos sido, ¿verdad?, perezosos y no hemos querido ahondar el pozo donde va el cimiento o el hoyo o la estructura. No lo hagamos más. Es tiempo de ahondar más para que el cimiento sea profundo y penetre hasta nuestro corazón y nuestra vida espiritual. La presencia viva
del Señor Jesucristo. Tenemos el tiempo en el Señor ahora. Hoy es el día que el Señor ha hecho para que tú y yo, una vez más, valoremos la palabra suya y que nos gocemos en su presencia. Reflexiona en tu vida y tú decides si tienes valor, qué es lo que vas a hacer o no vas a hacer. Te invito a que oremos en esta mañana y que la gloria sea para el Señor. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Creemos en tu poder, en tu gloria, y creemos que a tú, Señor, nos has escogido a todos. Todos hemos sido llamados a esta construcción, pero habrá algunos, como dice la parábola de nuestro Señor Jesucristo, unos sensatos y otros insensatos, unos que deseen trabajar con su vida espiritual y externar lo que es tu presencia en sus corazones, y otros que por no ser diligentes, Señor, no hagamos tu voluntad. Que seamos diligentes en nuestra vida, comprometidos con la verdad de tu palabra, con la justicia revelada a través de ella, porque es tu palabra, Dios. Y si tenemos éxito no es por nosotros mismos, sino por tu misericordia en nuestra vida. Si tú nos ayudas a prosperar en nuestro camino espiritual, es porque tú nos estás ayudando. Y que tengamos siempre en primer lugar tu presencia, una relación de amor contigo, Señor Jesucristo, una relación que nos lleve a valorar tu sacrificio, tu amor, tu gracia, tu perdón, la redención que en ti un día vamos a tener si nuestra vida está cimentada sobre la roca que eres tú, Señor Jesús. En tus manos estamos, Señor. En tus manos está todo aquel que abra su corazón en este día, para que tú entres y, como dice tu palabra, cenes con él y él contigo, y se gozará y se deleitará en tu presencia, porque tú serás su paz, su gozo, su luz, su alegría, y tú le mostrarás tu gracia en su corazón, como lo has hecho con todos y cada uno de los que en ti creemos, Señor. Tú nos enseñas tus caminos por medio de tu palabra. Depende del fundamento que nosotros querramos poner. Así será la construcción que levantemos, para bendición o no, Señor. Pero que querramos todos ser bienaventurados para la gloria de tu nombre. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Cualquiera que escucha mis palabras, que asume mis consejos y los sigue, es comparable a un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron fuertes lluvias, se desbordaron los ríos, pasaron los ventarrones y todos golpearon contra esa casa. Pero la casa no cayó destrozada, porque estaba sentada sobre la roca. Cualquiera que escucha mis palabras, pero ni sigue mis consejos, ni cambia su proceder, es comparable a un hombre sin sentido que construyó su casa sobre la arena. Cayeron fuertes lluvias, se desbordaron los ríos, pasaron los ventarrones
y todos golpearon contra esa casa, pero la casa cayó destrozada y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de hablar, le admiré tanto su sabiduría. Por fin había encontrado quien me enseñe con tanta claridad